Hola. Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia que, bueno, ha resonado por siglos. Un pilar, digamos, sobre sabiduría y justicia. El famoso Juicio de Salomón. Hola, sí, una historia clave. La fuente principal es el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 16 a 28. Y nuestra idea hoy es explorar bien este relato, entender el dilema, que era complicadísimo, y ver cómo se llegó a esa solución tan ingeniosa. O audaz, sí. Así que bueno, vamos a desglosar esto. Perfecto. Y es que es una historia fundamental, ¿eh? Casi un arquetipo de lo que entendemos por sabiduría en un juez, por discernimiento. Es interesante ver cómo algunas narrativas adquieran ese peso, esa relevancia que perdura. Totalmente. Y fíjate que arranca de una forma muy directa, casi cruda. Nos presentan a dos mujeres. El texto dice que eran prostitutas que vivían juntas. Ajá. Con una disputa que, bueno, a simple vista parece irresoluble. El escenario es, muy humano y a la vez trágico. Las dos han sido madres casi al mismo tiempo, en la misma casa. Pero pasa una desgracia. Uno de los bebés muere en la noche. Sí, El texto sugiere que una de las madres, durmiendo, lo asfixió sin querer. Un accidente horrible, pero que es lo que desata todo el conflicto. y ahí está el nudo del asunto, ¿no? La mujer cuyo hijo murió, bueno, la otra, la acusa de haber cambiado los bebés, en secreto, durante la noche. Claro. Así que ahora, frente al rey, las dos reclaman ser la madre del niño vivo. Con pasión, imagino. Sí, una escena terrible. Una diciendo, mi hijo es el que vive, el tuyo murió. Y la otra respondiendo igual, no, tu hijo es el muerto, el mío vive. Es la palabra de una contra la otra. Directamente. Y lo crucial, no hay testigos. No hay. Bueno, lo que hoy llamaríamos pruebas forenses, nada de eso. Y eso desde el punto de vista de un juez es un callejón sin salida. O casi. Sin pruebas externas, ¿cómo sabes quién dice la verdad? Exacto. Sobre todo con dos testimonios tan opuestos y cargados de emoción. Piensa que sin las herramientas modernas y en un caso tan íntimo, las opciones normales de un juicio eran muy limitadas. Prácticamente nulas. Esto casi que obliga a buscar una solución diferente. Algo que dependa más de entender cómo somos los humanos que de la evidencia física. Precisamente. Y es justo en ese punto muerto donde Salomón interviene. Pero de una forma que, bueno, rompe todos los esquemas. Ajá. Él escucha a las dos, sus argumentos, sus llantos, todo. Pero no se puede interrogarlos buscando contradicciones como quizá esperaríamos. No. Su enfoque es otro. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Opta por lo que podríamos llamar psicología aplicada al extremo. No busca pruebas en sí, busca una reacción genuina. Extrema es la palabra justa, sí. Después de escucharlas, Salomón pide algo que ya de por sí debió generar tensión en la corte. Una espada. Una espada. En un juicio sobre un bebé. Ya eso es chocante. Totalmente. Pero la orden que da después, eso es lo que de verdad hiela la sangre y define este momento para siempre. Manda, según leemos, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a cada una. Es brutal, una propuesta casi inimaginable. A primera vista parece una sentencia monstruosa, ¿no? Sí, totalmente. Pero lo fascinante aquí es justamente eso, la apuesta por la reacción visceral que hay detrás. Es muy poco probable que Salomón quisiera hacerlo de verdad. Claro, no era literal. Funciona como un catalizador potentísimo. Una prueba diseñada para, digamos, saltarse las defensas racionales y provocar una respuesta del instinto. Una que revele la verdad emocional profunda, esa que las palabras a veces ocultan. Una jugada muy arriesgada. Muchísimo. Basada en una intuición profunda sobre qué significa ser madre, sobre ese vínculo, Exacto. No se trataba de dividir al niño, sino de de dividir las posturas, de forzar una grieta para ver qué había debajo. eso mismo. Y la reacción es inmediata y muy reveladora. El texto es súper gráfico describiendo la respuesta de una de ellas, la que resulta ser la madre verdadera. Ajá. Dice que sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Es una imagen, poderosa, de una angustia física profunda. Incontrolable. Ese dolor visceral, esa conmoción interna,
se traduce en una súplica que lo cambia todo. Sí, ella le ruega al rey, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Fíjate qué fuerte la renuncia. Es impresionante. Está dispuesta a perder a su hijo a que se lo den a la otra con tal de que viva. Su prioridad absoluta es la vida del niño, por encima de su propio derecho, de su deseo de tenerlo. Es la manifestación pura del amor que protege. Y el contraste con la otra mujer no puede ser más claro. Nada que ver. Su reacción se describe como fría, distante. Dice, ni a mí ni a ti, partidlo. Acepta la división. Sí. Acepta la orden del rey, aunque signifique la muerte del niño. Uno podría pensar, bueno, quizá fue el shock, ¿no? El trauma puede generar reacciones extrañas. Es una posibilidad, claro, las reacciones humanas son complejas, pero la narrativa bíblica, la forma en que lo cuenta, pone tanto énfasis en esa conmoción de las entrañas Ajá. y la contrasta tan directamente con la aceptación fría de la segunda, que la interpretación que guía el texto es muy clara. Sí, te lleva por ahí. La presenta como una prueba que revela quién tiene el vínculo auténtico. La respuesta de la segunda mujer, en este contexto, se lee como la ausencia de ese lazo maternal primario. Quizás por despecho, por envidia, o simplemente porque no sentía esa conexión vital. Entonces, la estrategia de Salomón, esa propuesta tan chocante, funcionó como un reactivo químico, ¿no? Que separa los componentes. Exactamente. Expone la verdad no por lógica ni evidencia externa, sino por cómo se manifiesta el instinto maternal más básico. Sí, la diferencia entre las dos respuestas es la prueba definitiva que Salomón estaba buscando. Ahí está la clave. En eso, en hacer que aflore una verdad emocional que ya no se puede discutir. Claro. El amor desinteresado, el que protege, se revela en una. Y en la otra, pues se ve una actitud que, al compararla, parece carecer de ese vínculo esencial. La maternidad real se prueba a sí misma a través de esa acción que dicta el instinto de proteger la vida. Es una forma de justicia que funciona en otro nivel, no solo aplicando normas. Y una vez que las reacciones hablaron tan claro, el veredicto de Salomón es inmediato. Tajante. Sí, no hay duda. Señala a la mujer que suplicó por la vida del niño y declara, dad a aquella el niño vivo, y no lo matéis, ella es su madre. La identifica sin dudar, basándose en esa prueba emocional que él mismo montó. Y es muy importante entender cómo se enmarca esto en el resto del libro de Reyes. Este juicio no se cuenta solo como un acto de astucia humana, aunque lo sea. No, ¿hay algo más? Se nos dice que esto pasa poco después de que Salomón le pidiera a Dios sabiduría para gobernar. Entonces, el relato lo interpreta como una prueba pública, tangible, de esa sabiduría divina que le fue concedida. Ah, claro. No es solo inteligencia humana, es una capacidad de discernir que, según el texto, viene de Dios. La sabiduría de Dios aquí significa esa habilidad casi sobrenatural para ver más allá de las apariencias, para llegar al corazón de la verdad humana. Eso explica el impacto tremendo que tuvo esta decisión, ¿verdad? Como lo cuenta el último versículo del pasaje. Efectivamente, el versículo 28 dice, «Y todo Israel oyó aquel juicio que había pronunciado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar». Temieron, esa palabra es fuerte. Sí, y es significativa. No se refiere solo a miedo, a terror. Es más bien un respeto profundo, un asombro reverencial ante la capacidad del rey. Entiendo. Reconocieron que su juicio iba más allá de lo normal. Este acto no solo resolvió un caso difícil y salvó una vida, también funcionó como una herramienta poderosa de legitimación, política y religiosa. Claro, consolidó su imagen. Exacto. Consolidó la reputación de Salomón y la idea de que su reinado tenía un respaldo divino. Entonces, recapitulando un poco, ¿qué sacamos de todo esto? Vemos una situación límite, un conflicto sin salida por las vías normales, Ajá. y la respuesta no viene de encontrar más pruebas, sino de crear una situación que presiona las emociones hasta que la verdad, digamos, sale sola a la luz. Sí, se revela. Una primera gran lección podría ser esa, que la sabiduría para juzgar, al menos como se ve aquí, a veces no está en aplicar la ley al pie de la letra o buscar evidencia externa, Sino en entender a fondo la psicología humana. y en tener la audacia, también, de diseñar escenarios que fuercen a esa verdad interna a manifestarse. Es una perspectiva fascinante sobre la justicia, ¿no?
Sugiere que, en ciertos casos, la verdad no está tanto en los hechos objetivos como en las motivaciones, en los vínculos subjetivos. Exacto. La estrategia de Salomón nos recuerda que la justicia a veces necesita ir más allá de la norma escrita para conectar con esas realidades emocionales que nos mueven. Una historia que, bueno, claramente sigue dando que pensar sobre qué significa realmente ser sabio y ser justo. Hemos desglosado sus partes, desde el dilema inicial hasta la solución y el legado que dejó, según la fuente. Que hemos visto hoy. ¿Qué nos dice este relato sobre las distintas formas que puede tomar la búsqueda de la verdad en la justicia? Buena pregunta. ¿Es siempre un proceso de seguir reglas y buscar pruebas tangibles? ¿O hay situaciones límite donde entender las emociones, los instintos, los vínculos más profundos se vuelve la única herramienta para saber qué es lo correcto? ¿Hasta qué punto la justicia debe ser capaz de, como se dice a veces, leer el corazón humano? Una pregunta compleja, sí. Y muy estimulante para seguir reflexionando. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración del juicio de Salomón.